Vamos a seguir hablando hoy, hermanos, sobre la integridad. Vamos a hablar sobre la integridad en el amor hacia los hermanos. Y hoy vamos a usar un pasaje que está en Romanos capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 9 y el versículo 10. Dice así, hermanos, la palabra de Dios dice así. Dice, el amor sea sin fingimiento, dice. O sea, eso habla de integridad, hermanos. El amor entre nosotros tiene que ser íntegro, ¿verdad? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y hasta ahí vamos a llegar. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, tú sabes, Señor, que yo te he pedido en el nombre de Jesús, Padre, que nos ayudes a entender la palabra, que nos ayudes a considerar este tema, Señor, que es tan importante dentro de la iglesia, Señor Padre. Como estamos, Señor, en esta carne todavía, en este mundo, Señor Padre, pues todo lo que es en parte todavía pertenece a nuestra vida, Señor Padre. Cuando nosotros estemos en tu presencia, todo lo que es parcial se va a acabar, Señor Padre. Ahora, Señor Padre, nuestra vida lucha, Señor, con nuestra carne, la vieja naturaleza, la nueva naturaleza, Padre. Y a veces, Señor, hay cuestiones entre hermanos, Señor Padre, y yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nuestro amor entre los hermanos sea un amor genuino, sincero, Señor Padre, como a ti te agrada, Señor, porque tú todo lo ves, Señor. Tú todo lo conoces, Señor, y sabes cuando hay resentimiento, cuando hay amargura, cuando hay un celo no sano, Señor, cuando hay recelo, cuando hay cosas que a ti no te agradan, Padre. Queremos cumplir con tu palabra, Señor Padre. Si es que instrúyenos y enséñanos hoy y dame palabras sencillas para explicar tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Pues hablamos de este tema, hermano, de la sinceridad, de la integridad en el amor con todos nosotros, hermano, que es un tema sumamente importante. Una de las quejas cuando nosotros estamos predicando en la calle, hermano, la misma que ustedes han oído, ¿verdad? La queja número uno de muchos inconversos es, la iglesia está llena ¿de qué? De hipócritas. Oh, usted es uno de esos hipócritas, le dicen a uno. Los pastores son unos hipócritas, todos los que van a la iglesia son unos hipócritas. En Guatemala se manejaba incluso una frase que decía, la iglesia es solamente para la peor gente. Pues sí. Todos somos malos, hermanos. La Biblia dice, no hay bueno ni uno solo. Así que todos somos malos. La iglesia, el Señor Jesús dijo, yo no vine a sanar a los sanos. Son los enfermos los que necesitan doctor. Entonces a nosotros el Señor nos ha recibido, hermanos. Nos ha recibido en su casa y hay muchas cosas en los caminos de Dios que nosotros no las comprendemos, no las entendemos. Cuando yo me convertí al Señor, el pastor de allá en Guatemala es el hermano Mario Portillo, así se llama él. Y ahí en el barrio lo conocíamos como Don Mario, ¿verdad? Y cuando yo me convertí al Señor no sabía nada de Biblia, así es que yo lo saludaba, hola Don Mario, yo llegaba a la iglesia y le hola Don Mario, porque yo decía, ¿y por qué le voy a decir pastor? Y yo oía que se decían hermanos, y yo decía, pero pues si no son nada mío, decía yo, porque yo no entendía algo tan básico como eso. Tal vez aquí hay alguien que tampoco entiende eso, ¿verdad? Pero la cuestión es cuando yo empecé a leer la escritura, yo leí, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 12, y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados según carne, son del Espíritu. Entonces, bueno, si nos convertimos en hijos de Dios, eso quiere decir que somos hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. Y el Señor a nosotros nos manda, hermanos. Por ejemplo, el Señor dijo, les doy un nuevo mandamiento, dijo. Que se amen unos a otros. Y dijo el Señor, en esto va a conocer el mundo que ustedes son mis discípulos y tienen amor los unos para con los otros. Hasta ahí vamos, todo bien, ¿verdad, hermanos? Excelente. Cuando yo les pregunté, ¿a todos les gusta el menudo? No, espérense, no me digan amén, porque no a todos. No es verdad, no a todos. No a todos les gusta el menudo. Algunos, hermano, tal vez si les ponen un plato de menudo se ofenden. En serio, hermano. O sea,
donde empiezan los problemas es en nuestras diferencias. En que usted sabe, a veces con algún hermano congeniamos muy bien y con otros no, ¿verdad? Con unos hermanos nos sentamos y ¿cómo estás, hermano? Y le contesta, bien. Y se queda un silencio así, ¿verdad? ¿Y cómo te va? Bien. ¿Y el trabajo? Bien. Y no hay nada más que eso. Entonces usted sospecha que tal vez el hermano no quiere platicar, pero tal vez el hermano es calladito. Entonces, o dice, mire, tiene una cara como de que siempre está de mal humor. Pero hay hermanos que son así de ceño, hermanos, sí tienen el ceño fruncido. De pronto algún hermano sí hace alguna cosa mal. Nos defraudó. Resulta que tiene algún negocio tal vez. Y conste que ahorita no sé nada, ¿ok, hermanos? Conste. Resulta que tiene algún negocio y te quedó mal. Se quedó con tu dinero. Y viene aquí, se sienta y empieza a levantar sus manos en la adoración y en la alabanza. Y tú lo ves así y dices, ¿y este de qué material está hecho, verdad? ¿Qué le pasa? ¿Cómo puede estar tan en paz? Y nosotros leemos en la palabra de Dios y en Romanos 12, hermanos, está dando, los primeros versículos están dando una instrucción sobre los dones espirituales. Cuando uno lee, está hablando primeramente, dice al principio del capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, está diciendo, preséntense ustedes mismos como un sacrificio. O sea, no está hablando de ofrenda, no está hablando de nada de eso, sino dice, ustedes sean un sacrificio vivo para el Señor primeramente. El versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo, no se hagan igual que este mundo. Y luego empieza a hablar de los dones espirituales, pero cuando llega al versículo 9, toca un tema, hermano, que es paralelo con otro pasaje que está en la Escritura, que habla de los dones espirituales también. Ambos fueron escritos por Pablo, que es en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 habla sobre los dones espirituales y dice, empieza ese pasaje diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando ustedes eran gentiles, cuando no conocían al Señor, se les llevaba de un lado a otro, dice, a los ídolos mudos. Entonces, él dice, pero todos ustedes tienen dones espirituales. ¿No es verdad que todos tenemos dones espirituales, hermanos? Ahora, esa iglesia de Corinto, hermano, y lo traigo nada más porque es un contexto, hermanos, para que nosotros entendamos de qué está hablando Pablo. Porque nosotros, aún haciendo cosas buenas, podemos hacer el mal a alguien si las hacemos mal. Podemos hacer mal las cosas buenas, hermano. Ahorita se lo voy a explicar un poquito mejor. Bueno, el capítulo 12 de 1 Corintios menciona todos los dones espirituales. Y por cierto, si usted tiene duda de los dones espirituales, lea 1 Corintios 12, lea Romanos capítulo 12, lea Efesios capítulo 5, me parece que es, capítulo 2, perdón. Y ahí se encuentran los dones espirituales. En 1 Corintios, en la iglesia de Corinto, hermano, uno de los dones que habían sido un grande conflicto, habían dos dones espirituales que habían sido de muy grande conflicto y siguen siendo conflicto el día de hoy. Uno es las lenguas y otro es la profecía. ¿Qué hacían los corintios? Cuando uno lee 1 Corintios 1, dice que Dios los había enriquecido con todo tipo de don espiritual, hermanos. Y déjenme decirle, hermano, que la iglesia de Corinto era una iglesia sumamente desordenada, hermanos. Habían muchos pleitos en esa iglesia. Era una iglesia sumamente desordenada. Y los hermanos, una de las cosas que hacían, hermano, habían varios que hablaban en lenguas ahí en la iglesia. Y hacían lo que hacen muchas iglesias el día de hoy. Empezaban todos a hablar en lenguas. Y entonces de pronto entraba alguien y decía, ¿qué decía? Tal vez como a alguno de ustedes le ha tocado. Que ha llegado a un lugar donde todos empiezan a hablar en lenguas y usted dice, ¿qué? Estos están locos, dice. Y yo no me estoy burlando. Eso es, hermano, lo que uno dice. ¿Por qué? Bueno, por lo menos
Cuando yo no conocía al Señor, oía hablar en lengua, decía, eso es una locura. Pero cuando yo empiezo a leer la Escritura y empiezo a ver, pues ahí hay don de lenguas, entonces tiene que existir don de lenguas. Algunos dicen, bueno, pero esos son idiomas, pero la Biblia aclara que hay lenguas desconocidas que son espirituales. Es solamente que uno tiene que estudiarlo, hermanos. Porque cualquier cosa que nosotros tengamos, mire, nosotros tenemos que ser cristianos. Podemos pertenecer a una denominación, pero nuestra doctrina tiene que ser bíblica. Voy a decir de algo que nosotros nos jactamos. Nosotros los cristianos decimos, la Biblia es mi regla de fe y de conducta. Yo le voy a decir, cuando yo pregunté, yo empecé a leer la Biblia y yo leía estas cosas, a mí no me gustaba nada el don de lenguas, hermano. Por cosas que yo había visto cuando era niño inconverso. Había visto cosas que me daban miedo. Y entonces yo leí el don de lenguas y dije, oh, esto no me gusta. Voy a preguntar. Entonces a mí me dijeron, eso ya no existe, mijo. Eso ya no existe. Pero el no existe yo nunca lo encontré en la Biblia. Yo seguí leyendo la Biblia porque sobre todo nosotros somos cristianos, hermano. Y tenemos que basarnos en la Biblia. No me convenció, pero tampoco me gustaba lo del don de lenguas. Entonces yo tenía que seguir leyendo y ahí está. Lo que tenemos que hacer es leerlo. Al final de cuentas, hermano, Pablo en 1 de Corintios, y si usted ve, hermano, 1 de Corintios 12, vea, nada más vamos a ojear aquí algo, hermanos. Ve el versículo 31. Y ahí en el versículo 31 dice una cosa que es muy importante. Dice, procurad pues los dones mejores. Bueno, tiene que leer todo el contexto, hermano. Ok. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Esta es la introducción para el capítulo 13. ¿De qué habla 1 de Corintios 13, hermanos? Es un pasaje muy famoso, pero casi siempre lo sacamos del contexto y lo usamos para el día del amor y la amistad. Pero cuando lo agarramos en contexto está hablando de los dones espirituales. Pablo está diciendo, mire, estos son todos los dones espirituales. Esto es así, es una verdad, es una realidad. Yo no sé si ustedes sabían, hermano, pero los satanistas también hablan en lenguas. También, o sea, hay lenguas demoníacas. Si usted no conoce esto, pues lea la escritura o venga a mi clase, hermano. Yo tengo una clase a las 9:45. Véngase a la clase. Ahí hablamos de todo esto, en serio, hablamos de todo y nos sentamos y usted puede preguntar y todo eso. Entonces, cuando llega a 1 Corintios 13, fíjese cómo dice 1 Corintios 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué pasa? Vengo a ser como metal que resuena, o sea, como esto, ¿verdad? Como esto, o címbalo que retiñe. Ruido, nada más ruido, vengo a hacer puro ruido nada más. Si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué? No soy nada. No me sirve de nada. Por cierto, hermano, hay iglesias que enseñan que el que habla en lengua, ese es el que tiene el Espíritu Santo. Eso no lo enseñan las escrituras, hermanos. ¿Ok? No lo enseñan las escrituras. La Biblia dice, ¿son todos apóstoles? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Hacen todos sanidades? La respuesta es no, no, no. El Señor ha repartido dones en la iglesia, cada uno en particular, como Él quiere, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y uno le dice, ¿usted tiene que hablar en lenguas? No, hablar en lenguas, el que habla en lenguas no es más espiritual que el que no habla en lenguas, hermano. ¿Entiende eso? Yo conozco hermanos que pertenecen a iglesias como esas que dicen, hermano, el Señor no me ha dado su espíritu todavía. Yo lo anhelo. Bueno, le voy a decir lo que dice Efesios 1. Efesios 1 dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creemos de corazón, hermano. Y el Señor nos sella a nosotros con su Espíritu Santo. Y cuando Él venga, viene por su pueblo que tiene el Espíritu Santo. Todo esto, todas nuestras dudas se aclaran, hermano, con la Escritura. La Biblia nos declara toda la verdad. Entonces sigue diciendo 1 Corintios
13, y si repartiese en el versículo 3 todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué? No me sirve de nada. Porque todo lo de Dios, lo hemos estado estudiando, se hace de corazón. Si no, no sirve, hermano. No sirve. No funciona. Bueno, dice el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. El don de la profecía se va a acabar. Ahorita nosotros, hermano, necesitamos la profecía. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué es lo que viene, hermanos. ¿Verdad? Pero la profecía se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Todo el querer conocer, la ciencia es conocer, no es que hay teléfonos celulares, no es esa la ciencia, es conocer a Dios, que mucho de Dios lo conocemos ahorita, pero otras cosas, como cómo va a ser nuestro cuerpo cuando resucitemos, hermanos. ¿Quién me puede decir eso? Saber, hermano, no sé, fíjese. Lo único que sé es que vamos a tener un cuerpazo. Me refiero, hermano, a que vamos a tener un cuerpo sano, sin enfermedades, sin nada de eso, ¿verdad? No sé cómo va a ser, no le puedo yo decir, no sé. Pero cuando nosotros estemos con el Señor, todo lo parcial se acabó. Aquí está diciendo, hermano, todo lo fútil que son las cosas sin amor. Dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas ahora, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de todos estos, ¿cuál es? El amor. Y en este caso, hermano, de acuerdo al contexto, está hablando de amor primeramente para los hermanos. Y luego también para el inconverso. Usted lo va a ver. El capítulo 14 habla de las lenguas y la profecía. Se levantaban los hermanos y empezaban a hablar en lenguas todos. Entraba gente inconversa o gente que no había estudiado mucho la escritura. Y dice Pablo, ¿no van a decir que están locos ustedes? ¿No es verdad, hermanos? Si usted oye a alguien hablar en lenguas, usted quisiera saber qué está diciendo, ¿verdad? Aparte hay charlatanería también hoy, hermano. Porque en esas iglesias donde se enseña que si usted no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo, algunos como se sienten inferiores, tienen temores infundados, hermano. Entonces se sienten menores, oyen a uno hablando en lengua y dice, pues yo me aprendo esas palabritas. Y mire el varón ya habla en lengua, varón. Ya tiene la bendición del Espíritu Santo, varón. Usted ya también entró a la élite de verdaderos cristianos ungidos con el Espíritu Santo. Eso no es verdad, hermanos. Eso no es verdad. Si usted tiene el Espíritu Santo, hay frutos del Espíritu Santo, por cierto, hermano. Hoy, hermanos, se han metido en las iglesias un montón de cosas. Algunas son blasfemando el Espíritu Santo, hermano. Haciendo burla del Espíritu Santo. Y dicen, hermano, que caen en la risa santa, en el vómito santo, en el sueño santo, en un montón de cosas. Hacen ruidos de animales, hacen un montón de cosas diciendo que eso es la manifestación del Espíritu Santo. Y la gente les cree. ¿Por qué? Porque hay ignorancia y de la manera que actúan no tienen ningún amor ni ninguna consideración para los hermanos. Entonces Pablo, hermano, cuando uno empieza a leer 1 Corintios 14, dice, seguid, ¿qué cosa dice ahí? Al pastor.
seguid a vuestra denominación. No, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y aquí está hablando, hermano, de la palabra. Que profeticen, dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Aquí ya tiene usted una clave de qué son las lenguas. ¿Está hablando con quién? El que está hablando en lenguas. Con Dios. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, hermano, que usted dice, no, yo no le entiendo. ¿Y el que las habla, las entiende? Ustedes contesten, hermano. No, a menos que tenga donde interpretar lenguas, porque ahí dice la palabra. Entonces dice, pero el Espíritu habla misterio. Pero hay gente, hermano, que hoy dice, oh, no, ahí están esos relajeros. Cálmese, hermano. Si es del Espíritu Santo, tiene que ser bueno. Cálmese. Mejor no maldiga algo que no conoce. Tenemos que tener entendimiento nosotros, hermano. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Es decir, habla en una lengua que se le entiende. Entonces dice aquí, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros, es decir, que no todos hablaban, que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahí sí hay edificación. Ahora, ¿por qué está hablando de todo esto? Porque tiene que ver con el amor. El pasaje de Romanos tiene que ver con el amor. El amor se hace sin fingimiento, pero antes habló de los dones espirituales. 1 Corintios 12 habló de los dones espirituales. El 13 habló del amor. Y dice, bueno, procuren los dones, pero sigan el amor, primeramente. ¿Qué estaban provocando ellos, hermano, con ponerse a hablar en lengua nada más porque sí? Estaban provocando que algunos hermanos cayeran en confusión. Por eso le digo, hermano, que nosotros tenemos que actuar en amor. Por ejemplo, el que tiene el don de la exhortación, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Ustedes contéstenme. A ver, dígame un poquito más claro. El que exhorta, ¿en qué se tiene que ocupar? En exhortar. Pero imagínese si empieza... A ver usted, hermanito, usted que está ahí atrás, venga para acá porque yo lo vi haciendo esto enfrente de todos. O sea, el deseo de exhortar está bueno, pero no lo está haciendo bien, lo está humillando en público. ¿Usted entiende lo que le digo? Por eso le digo, podemos hacer algo bueno, pero si no lo hacemos en amor, caemos en pecado. Entonces, fíjese aquí, hermano, si usted se adelanta en Primera de Corintios, hermano, dice aquí, en el versículo 20. Vamos a empezar desde el versículo 19. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Estoy en 1 Corintios 14, 19, ¿verdad? Espero que no lo estoy haciendo bolas, hermano. 1 Corintios 14 estoy ahorita, 14 y 19. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿No es verdad? ¿Qué estábamos preguntando ahorita cuando yo comencé? ¿Quién necesita traducción? ¿Por qué ofrecemos traducción, hermano? Porque si alguien viene y habla solamente inglés, no va a entender. Es necesario que se entienda la palabra de Dios. Entonces dice aquí, hermanos, versículo 20, no seáis niños en el modo de pensar, dice, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Dice, en la ley está escrito, o sea, está citando la ley Pablo, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y aún así
me oirán, dice el Señor. Eso es Isaías 28, 11 y 12. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Lo voy a leer otra vez. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Hay una serie sobre los estudios de Primera de Corintios, hermano, búsquenlo ahí está la explicación de todo esto. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan lenguas, y entran indoctos e incrédulos. Escuche bien esto, hermano. La iglesia está reunida ¿con quién? Con los hermanos, ¿verdad? Los hermanos en Cristo. Los indoctos son los que no conocen la doctrina todavía. Son hermanos. Pueden ser hermanos de otro lugar. Pueden ser hermanos que no han crecido mucho, no conocen mucho la doctrina. Yo siempre les pongo este ejemplo, hermano, de los bebitos, ¿verdad? Un bebito, ¿qué puede comer, hermanos? Pues la lechita de su mamá, y después ya puede empezar a comer algún puré de alguna vegetal o alguna cosa así. Si usted le compra un plato de menudo de la próxima semana, lo mata. No tiene ni dientes el chiquito, usted lo mata, aunque usted se lo muele, digo, no puede masticar, pero yo se lo voy a licuar, dice. Lo mata. No tiene todavía la capacidad de comer eso. Y si el papá dice, no, pero yo quiero que sea como yo, le voy a dar un steak, pero se lo voy a licuar también, lo mata. O sea, tiene una capacidad, entran indoctos, incrédulos, y están todos profetizando, todos están hablando, en lenguas. Aquí dice, ¿no dirán que estáis locos? Eso es lo que hacían los corintios. ¿Sabe que en otras palabras, a ellos no les importaba, hermano? Se llevaban en los pies a quien fuera. No había amor, no había, mire, y hay mucha gente que cree que el amor es un sentimiento, fíjese, hermano. No es un sentimiento solamente. El amor, fíjese, cuando habla del amor a Dios, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, dice. O sea que el amor a Dios no es a lo tonto, hermano. Nosotros sabemos a quién amamos y por qué lo amamos, por qué lo honramos. Y porque lo amamos, hay diferentes maneras que le expresamos nuestro amor. Hay días que estamos tristes, pero seguimos amando al Señor. ¿Se acuerda del matrimonio como es también, verdad? La semana pasada estábamos viendo riqueza, pobreza, salud, enfermedad, todo esto. ¿Y por qué un hombre o una mujer se mantienen fieles cuando están ancianitos ya, hermanos? Por convicción. Por esto. Si yo tengo que cuidar a mi viejita, cuando se me ponga viejita, tengo que cuidarla. Y si le tengo que cambiar pañales, se los cambio. Aunque diga, ¡iu! He oído gente que dice, yo no quiero llegar ahí, pero pues, ¿qué vas a hacer si llegas ahí? ¿Qué vas a hacer? Ahí es donde entra el amor, ahí es donde entra el amor. Y en el día a día, ¿qué haces en el día a día? Ahí es donde se ve el amor. Tú llegas muy cansado de trabajar y tus hijos te reciben con gritos de gozo, ¿verdad? Pero son gritos. Pues hay unos que dicen, ¡ya cállense! Yo vengo harto del ruido de la calle. No. El que ama, aunque venga harto, los abraza, ¿verdad? Y de pronto el otro estornuda y le echa todos los mocos acá. Pero no hay problema. ¿Sabe por qué? Porque lo ama. O sea, se quita la camisa y sigue abrazando. O sea, ¿por qué es esto, hermano? ¿Por qué cuando un chiquito empieza a caminar le ponen de esos para que no metan los dedos en el tomacorriente? ¿Por qué, hermanos? Por esto, mire, mucho amor le puede tener, pero usted dice, pero yo tengo que tomar mis precauciones también. ¿Y por qué le echa llave ahí donde están todos los limpiadores, los venenos y todo eso cuando anda el chiquito por ahí? ¿Por qué hace todo eso, hermano?
Porque el amor no es tonto, el amor también, mire, piensa. El amor razona las cosas, hermano. Y aquí los corintios no estaban razonando nada. Oh, hay que darle libertad al espíritu. En nombre de la libertad del espíritu se cometen muchos crímenes hoy, hermano. Se le ha matado la fe a mucha gente en nombre del Espíritu Santo. O sea, no hay amor, no hay integridad. Cuando hablamos de integridad es algo, hermano, que nosotros decidimos amar a nuestros hermanos. Y es verdad, algunos no son muy amables. Eso es verdad. Ya debiéramos de saber todos esto. No todos son muy amables, no todos son muy amigables. No estoy hablando de nadie, pero si a usted le queda, pues perdone, no tengo otra salida. Pero si usted llega y dice, yo voy a llegar tarde porque la verdad yo no quiero saludar a nadie. Y cuando el pastor diga, vamos a orar, en ese momento nos salimos, mija. Porque tampoco me gusta saludar a nadie, no me gusta el relajo. Pero usted tiene que pensar en sus hermanos. Yo creo que uno tiene que convivir con los, platicar y algo, ¿verdad? Algo, hermano. Bueno, vamos a seguir, hermanos. Versículo 24, ahí donde estábamos leyendo, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y si hay una combinación, hermano, del poder del Espíritu Santo con el amor, es algo tremendo, hermano. Mire, hermano, hay algunas conversiones que... Toda conversión es algo hermoso, algo precioso, hermano. Pero hay algunas conversiones que a mí me han llamado mucho la atención, hermano. Por el testimonio que han dado algunas de estas personas. Y yo me acuerdo de la hermana Cristina, pues hermana Cristina, la esposa del hermano Luis, ya se fue para Mexicali, allá está el hermano pastoreando. Pero yo recuerdo, hermanos, que cuando ella vino la primera vez estábamos arreglando la casita y habíamos quitado una alfombra muy fea que estaba ahí. Y abajo, hermano, había una madera que había sido bonita en un tiempo, pero estaba hecho leña todo ahí, hermano. Como que habían mezclado cemento, en una parte había una mancha como de cemento. Y ella llegó, estaba trabajando ahí con un muchacho y entonces llegó y vio y me dice, ¿y usted qué va a hacer aquí? Me dijo. Oh, vamos a restaurar el piso. Restaurarlo, eso ya no sirve para nada, me dijo. Sí, hermana, sí sirve, le digo yo. Lo vamos a lijar y lo vamos a barnizar. Eso ya no sirve, hermano, me dijo. Ella no era creyente todavía. Entonces me dice, mire, si le queda bien lo voy a contratar para que me haga la casa, me dijo. Y por cierto no me contrató, hermano. Pero fíjese, bueno, llegó como a la semana y ya estaba terminado el piso. Y lo vio y me dice, ya vio, me dijo, ¿verdad que lo tuvo que cambiar? No, le digo, ese es el mismo. No puede ser, me dijo. Y había una parte ahí donde había un hoyo y todavía no estaba reparado. Venga a ver, ¿se acuerdan dónde estaba este hoyo? Sí, no puede ser, me dijo. Se restauró. Yo no pensé que tenía solución esto, me dijo. Y ahí le empecé a predicar. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Dije. Mire, parece que ya no servíamos para nada, pero el Señor nos rescata. Y ella se puso a llorar, ¿verdad? Se puso a llorar. Y no se entregó a Cristo ese día. No se entregó a Cristo, pero empezó a venir a la congregación. Empezó a venir y a venir y a venir. Y un día ella estaba hasta allá y yo sentí de parte del Señor, llámala. Y le dije, venga hermana, vamos a orar por usted. Y se levantó y vino. Y después ella me dijo, mire pastor, me dice, en otro tiempo yo lo hubiera mandado por un tubo, mes. Pero le voy a decir esto, me dice, miraba a los hermanos cómo se saludaban y se hablaban. Y me llamó mucho la atención, me dijo. Me llamó mucho la atención. Me saludaron. Hermano Luis, el esposo de ella, una de las cosas que más le impactó fue el abrazo de uno de los sugieres. Que él, dice, me abrazó, no me conocía el hermano, y me abrazó, dice. Pero con amor, dice, lo sentí de corazón, me dijo. Que era un abrazo de corazón. Y eso me llamó la atención. Dice.
Y entonces ellos, bueno, al final de cuentas se convirtieron, pero fue una combinación del poder de Dios porque dijeron, verdaderamente Dios está en este lugar. Y el amor de Dios se está manifestando entre los hermanos. Es una combinación de armas muy poderosas, hermano. Cuando el pueblo ama a Dios y ama a sus hermanos y ama al inconverso. Y el pasaje habla de que hay que tener consideración con los hermanos y de que hay que tener consideración en la medida correcta, hermanos, hacia el inconverso. Quiero hacer un paréntesis, nada más quiero darle un update en Charlie. ¿Se acuerda que la semana pasada le hablé de Charlie, de un borrachito que venía y yo le dije, así no puedes venir? Yo lo ando buscando. Yo no quiero que él se pierda, porque Dios no quiere que él se pierda. Pero le quiero decir, quiero que regreses, pero que regreses bien, porque ahorita de estar mosqueado. Yo ya sé que no le gustó. Si a ustedes que son hermanos no les gusta que uno les llame la atención, ¿no es verdad? Muchos hermanos cuando uno le llama la atención se quedan como resentidones con uno, ¿verdad? Pero después como que la piensan y dicen, bueno, sí, como que sí fue en buena onda, ¿verdad? Que me dijeron las cosas y está bien, voy a oír. Pero mientras se pasan un mesecito así que lo miran a uno como enano de Blancanieves, ¿verdad? Hasta que ya entienden cómo está la cosa, ¿verdad? Está bien, hermano, yo ya me sé esas cosas. La cuestión, hermano, que el pasaje habla de esto y mire, más adelante hay una cosa que es muy importante. El versículo 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo, ¿para qué? Para que se enojen los hermanos, para que se confunda el inconverso. No, hágase todo para edificación. Por eso, hermano, no diga usted, al fin de cuentas lo que voy a hacer, lo voy a hacer para el Señor. Sí es para el Señor, pero es para los hermanos también, ¿verdad? El versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, ¿qué dice la Biblia? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas, dice, hablen 2 o 3, y los demás, ¿qué? Bueno, y no dice la palabra que no hay que juzgar, pues. O sea que hay cosas que sí se juzgan, otras que no, y unas que sí. Cuando usted ve un profeta que le dice, así dice el Señor, que me dé las escrituras de tu casa. ¿Qué hace usted? Juzga la palabra, dice, ¿sabes qué, profeta? Quiero que el Señor me hable a mí también. ¿Verdad? Quiero que me confirme lo que tú me estás diciendo. Y si ya pasaron 5 años y no le ha dicho nada, ¿qué hace usted? Nada. Tranquilo, ¿verdad? Se da cuenta aquí, dice, si no hay intérprete, cállese el que habla en lenguas. Hay algunos errores, hermanos, respecto del don de lenguas, que alguna gente piensa que el que habla en lenguas entra en un éxtasis y empieza a hablar en lenguas, ¿verdad? Así hay unos, hermanos. Hay una mujer que mueve la cabeza a una velocidad, hermanos. Yo no sé cómo hace para permanecer de pie. Empieza a mover la cabeza, yo no puedo, ¿verdad? Empieza a mover la cabeza a una velocidad, hermano, con una, hasta violentamente, y está profetizando, supuestamente hablando en lenguas y diciendo cosas. Y eso no es así, hermanos. Dice, el que habla en lenguas y no hay intérprete, cállese. ¿Sabe por qué? Porque el que habla en lenguas no está loco. Está sujeto al Señor. Aquí más adelante dice, hermanos, porque, versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas, espíritus ahí está con E minúscula, es decir, el espíritu de ellos. El espíritu de los profetas, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí entró alguien una vez, hermano, que empezó a cantar en lenguas, y por cierto cantaba muy feo.
Yo no soy cantante, hermano, pero esta persona estaba y empezó a, como aquí, entre las sillas, pasaba y hacía una danza extraña, cantando en lenguas. Entonces yo le hice a los sugieres señal, ¿saben qué? Díganle que se calle esa señora. Pues siguió y a mí no me dan caldo con el dedo, hermano. No, es que me tomó el espíritu. No, así no son las cosas. Así no son las cosas, porque el espíritu de la persona está sujeta a la persona. Y si la persona dice, me callo, se calla. Y se puede callar. Y se tiene que callar por consideración a los demás. Y si no hay intérprete, además, ¿qué onda eso de danzar? ¿Qué es show esto o qué? ¿No es un mensaje sagrado lo que está dando? La atención no es para la persona, es para Dios siempre, hermano. Las cosas de Dios son para traer gloria y alabanza al Señor y para edificación de la iglesia. La persona no es la estrella, hermano. Nosotros somos vasos de barro. El Señor tiene su palabra, su mensaje en vasos de barro, hermano. El Señor dice, lo necio, lo vil, lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, para que nadie se jacte en su presencia. De manera, hermanos, que nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Hay otro aspecto, hermano, del amor que no es bien recibido en la iglesia. Y ese aspecto es la disciplina, hermanos. La disciplina a nadie le gusta, hermanos. ¿No es verdad, hermanos? Ahora, ¿qué hacemos nosotros con nuestros hijos, hermanos? Los que tenemos hijos, los hijos, usted sabe, los hijos son bien tremendos, hermanos, de chiquitos. Saben manipular. Empiezan a llorar a veces y ese llanto es tremendo, hermano. Primero, a veces son llantos sin lágrimas. Y yo quiero. Usted va a Walmart y empiezan a llorar y a llorar. Y yo quiero, dices que no me quieres, no me compras. Y entonces el papá, cuando digo papá, digo el padre, mujer, hombre, ¿verdad? El padre o la madre. ¿Qué hace el alcahuete, hermano? Cómprenle al niño, hombre, ya, déjenlo. No, cómprenle al niño, cómprenle. Pero el que está disciplinando a su hijo, no lo derrite el llanto, ¿verdad? Uno de mis hijos, no voy a mencionar a quién, me quiso hacer esa escenita una vez ahí, no me acuerdo si en Kmart, que existía Kmart aquí. Lo dejé ahí tirado, se tiró al suelo. Lo dejé ahí tirado y seguí yo, hermano, caminando. Y me puse a verlo así, de lejos. Y ahí hizo el ojito así. Y donde no vio a nadie, se levantó y empezó a buscarme. Fue uno de mis hijos, ¿ok? Pues mire, se curó ese día. Ya no me la volvió a hacer. Yo dije, cada vez que me hagas una escenita de estas, lo mismo te va a pasar. Las sacudidas del polvo, ¿verdad? Se empolvan los hijos, hay que sacudirles el polvo. A veces hay que sacudirles el polvo. A veces hay que decirle, esto no te lo doy. Hay muchos papás que quieren quedar tan bien con sus hijos y que sus hijos digan, mi papá es el mejor papá del mundo. Cuando yo estaba en mi juventud, el mejor papá del mundo era el papá de un amigo mío que se llamaba Luis. Porque él, primero para su cumpleaños, le compró un carro, hermano. Una moñota así se lo dio. Venía lleno de whisky ahí adentro. Y nos dijo, aquí ustedes tienen de todo, muchachos. Ese papá es bueno, dije yo. Así debieran de ser todos los padres del mundo, decía yo. Yo no conocía a Cristo. Yo no lo conocía todavía. Eso es lo que piensa el hijo. Pero cuando le dicen, no, ¿puedo ir con mis amigos? No puedes ir. ¿Pero por qué? Todo yo. Le vas a caer mal a tu hijo, así es el proceso. Así es, a veces le vas a decir que no a un hijo o a la esposa. A veces es así, o al esposo.
No, no, eso no está bien. Por cierto que las mujeres le pueden llamar la atención a los maridos. Muy cabeza de la casa podremos ser, pero de que metemos la pata, la metemos. Pues la mujer con la palabra bien le puede decir al marido, lo que estás haciendo es injusto. Eso no está bien, no está correcto. Pero aquí la cabeza de la casa, sigue siendo la cabeza, pero estás mal cabeza. No seas cabezón, cabeza. De veras, hermano. Hasta un hijo le puede llamar la atención a su papá también. Papá, pues yo con todo respeto te quiero decir que estás equivocado, estás en la calle de la amargura. Estás muy mal. Aquí en la casa te portas de una manera y en la iglesia te cambias. Yo sospecho que eres un hipócrita, papá. Es verdad. Los hijos nos pueden amonestar. O sea, los hijos nos pueden llamar la atención también, hermanos. Un niño nos puede llamar la atención a nosotros. Con la palabra, pues, nos pueden amonestar. Entonces, pero la disciplina, hermano, no siempre es una causa de gozo. Cuando nosotros vemos, hermano, y mire, yo le voy a decir esto, ahorita yo sé que todos ustedes me dicen amén. Ahorita todos dicen amén, pastor. ¿Debe haber disciplina en la iglesia, hermanos? Todos me dicen amén ahorita, ¿verdad? En el grupo de alabanza debe haber disciplina, hermanos. Bueno, mire, yo me acuerdo en una ocasión habían unos jovencitos en el grupo de alabanza. Me dice, pastor, usted tiene que ser duro, decía la mamá de estos jovencitos. Tiene que ser duro, pastor. Usted tiene que traerlos, pastor. Tiene que traerlos cortitos, me decía. Pues su hijo faltó una vez en algo. Y entonces le dije, ¿y qué te pasó, mijo? ¿Estás bien? Sí, pero me fui a Disneylandia, me dijo. Le digo, pero es que nosotros no podemos así nada más faltar. Le digo, esto es muy serio, es como un trabajo. Pues ahí la mamá ya no le gustó. ¿Usted, pastor, no comprende que es joven? ¿No comprende usted? Bueno, usted me dijo que lo trajera cortitos. Pero es mi hijo. Y ahí como que ya cambiamos el cassette, ya nos cambió la onda. En Hebreos 12, hermanos, aquí habla un poco de la disciplina, hermanos. Y dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Los hebreos vivían en muchas persecuciones, no los querían su propia familia, ellos eran gente que habían salido del judaísmo y ahora creían en el Mesías, y su familia estaban enojados con ellos, les habían dejado de hablar, los habían desheredado, el gobierno los estaba persiguiendo, hermanos. Y dice, miren, consideren ustedes que nuestro Señor Jesucristo sufrió mucho para que no decaiga su ánimo. Versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, dice. ¿Cuántos aquí ya se arriesgaron la vida, hermanos, por combatir contra el pecado? No, yo creo que no, nosotros no hemos llegado a ese punto. Aquí estamos, hermanos, con mucha libertad. Usted saca su Biblia, se da el lujo de dejar la Biblia aquí, de dejarla en otros lados, ¿verdad? Hay hermanos que si les encuentran una Biblia, los matan, hermano. Corea del Norte le encuentran una Biblia, lo matan inmediatamente. No tiene juicio ni nada, lo matan inmediatamente. Nosotros no hemos combatido hasta ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son sus luchas, hermanas? ¿Qué zapatos van a traer a la iglesia? ¿Qué vestidos se van a poner? ¿Cuáles son las luchas de nuestros hijos? Otra vez pancakes. Esas son las luchas de nosotros. ¿Será que van a tener frío el aire otra vez? ¿Será que no va a haber calefacción? Esas son nuestras luchas, hermanos, que padecemos nosotros.
Si muchos hermanos nos han tirado la puerta por la cara cuando hemos evangelizado, esa es la lucha más grande que hemos pasado nosotros, por causa de la fe. Y aquí le dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, ¿qué hace? Al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y usted dice, espérese hermano, pero si Dios no castiga. Yo tengo muchos cristianos que tienen esa doctrina, dice, Dios no castiga hermano, Dios no castiga. No sé qué Biblia están leyendo. No sé qué Biblia están leyendo. Pero creo que es tan importante tener tan en claro algunas doctrinas, entre ellas es que Dios a nosotros nos ha adoptado. Ahora somos hijos de Dios. Y al hijo se le trata como hijo, ¿verdad? Entonces, como ya nos recibió como hijo, cuando nos descarriamos, ¿qué hace el Señor? No, primero nos amonesta a través de alguien. Le dice a uno de sus criados, hay que decirle a fulano que enmiende sus caminos. Entonces, como en el Antiguo Testamento llegaban los profetas, el Señor dice esto, y algunos del pueblo, hermano, en el tiempo de Jeremías, el Señor les recrimina, le dice, ay de ustedes, porque dijeron a los profetas, no nos profeticen, no queremos oír la palabra, no nos digan nada de eso, no queremos oír nada de eso. Ustedes le dijeron a los profetas. ¿Cuál es el segundo paso, hermano? Si no escuchamos nosotros, si menospreciamos al vaso, decimos, ¿y este quién es? ¿Y este qué? ¿Qué se cree? Si menosprecia al vaso, entonces el hijo sigue rebelde, entonces Dios mete sus manos. A mí me choca mucho, hermano, cuando nosotros decimos, Dios me está castigando. No, hermano, cuando Dios castiga, uno sabe que es Dios. La mano del Señor es bastante pesadita, hermanos. Dios es un Dios poderoso. Es un Dios de amor, pero es fuego consumidor. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuando Dios mete las manos para castigar, el que está siendo castigado sabe quién lo está castigando, quién lo está azotando. Y alguien puede decir, ¿azota a Dios? Sí. Entonces ha de doler. Claro que duele. Y duele mucho. Porque el propósito de que duela es que no lo vuelva a hacer. Si usted le dice al niño, no toque ahí, y el niño está tanteándolo y empieza a tocar, ¿verdad? A ver, ¿qué hace usted? Y si usted le va y le da en la mano fuerte, oh, ya entendí, me dolió, dice. No toque ahí, va, acuérdese, ya, mejor se va a otro lado, porque ya le dolió. Bueno, el Señor no se goza del castigo. Cuando tenga tiempo, mire Ezequiel 18, cuando dice el Señor, si yo te mando a amonestar a uno, ve y lo amonestas. Si tú no lo amonestas, él va a morir por su pecado, pero yo voy a demandar su sangre de ti. Pero si tú lo amonestas y él muere, morirá por su propio pecado. Pero tú habrás librado tu alma. Y luego dice, ¿quiero yo la muerte del impío? O sea, como una pregunta que tiene respuesta en sí misma, y la respuesta es no, no. Por eso cuando uno ora por alguien y le amonesta, hermano, y uno ve que están rebeldes, sienta preocupación. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es Dios mete las manos. Entonces, aquí, hermano, dice, hijo mío, no menosprecies, esto es el versículo 5, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahí está hablando, hermano, de apagar el teléfono. Ahí está hablando, aquí, está hablando, hermano, de que nosotros, hermano,
como somos hijos, el Señor nos tomó por hijos y tenemos preciosas promesas por eso. Si usted no tiene casa aquí, no se preocupe, allá va a tener una casa con el Señor. Si usted perdió su casa y dice, mire, yo tenía una casa hermosa, pero yo la perdí, hermano, no se preocupe, ya tiene una casa con el Señor. Hay muchas promesas, pero entre esas promesas también está el Señor reprende, castiga, azota a todo el que recibe por hijo. Esa es una de las promesas que tenemos también. Ahora el libro de Job dice, Él hiere, pero Él también sana. Entonces, bueno, no seas así, dice, si el Señor te disciplina, entonces te trata como hijo, pero si no, serías como un bastardo, uno que no sabe quién es su papá. Y nosotros sí sabemos quién es nuestro Padre Celestial. Entonces dice, por otra parte, y a ver cuántos dicen amén a esto. Por otra parte, versículo 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿No es verdad? ¿Le sacudían el polvo a usted también? ¿A cuánto le sacudían el polvo aquí seguidito? Y no solo los veneramos, los seguimos venerando, ¿verdad? Algunos todavía dicen, gracias porque me sacudías el polvo. Pero a veces están equivocados, ¿verdad? Y aquí dice, hermanos, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué? De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Todo esto es amor. Hay un aspecto del amor que tenemos que tener consideración con los demás hermanos y amarles para que sus vidas sean mejor. Y hay otro aspecto también, hermanos, que es el aspecto de la disciplina. Nosotros debemos amonestarnos unos a otros. Al pastor también lo pueden amonestar, hermano. Si usted lo amonesta con la palabra, amonéstelo con la palabra. No salte a conclusiones con nadie, ni con el pastor, ni con nadie. Que a veces le cuentan una cosa, usted anda haciendo... No, pregunte primero, hermano. Hermano, mire, yo he oído esto. ¿Quién se lo dijo? El hermano fulano. Quémelo ahí de una vez. Porque hay algunos hermanitos que son chismosos. Mire, yo le voy a decir esto del hermano fulano, pero no le vaya a decir a nadie. Eso el Señor me reveló que solo usted se lo diga. Entonces, no, dígale, bueno, yo voy a hablar con el hermano, ¿verdad? Y le voy a decir que usted me lo dijo. No se le vaya a ocurrir. Entonces, ¿qué es chisme o qué? ¿O por qué no va usted a amonestarlo entonces? Yo tengo que hacer eso, hermano, porque a mí me dicen a cada rato, mire, ¿por qué no ahí en el mensaje tire algo y mire como en aquella dirección? Cuando diga, y si le preguntan, dígale que el Señor se lo reveló. Así no son las cosas, hermano. Nosotros tenemos un trato entre nosotros. Bueno, entonces tratémonos entre nosotros. Entonces hay un aspecto que tenemos que bendecir nuestra vida. Hay otro aspecto de disciplina, en el cual tenemos que amonestarnos los unos a los otros, ¿verdad? Exhortarnos unos a otros. Vamos a llegar hasta acá, hermanos, y vamos a continuar con este tema el viernes. El viernes vamos a hablar del perdón y la restauración del hermano que ha caído también. Que es muy importante, hermanos. Cuando un hermano cae, ¿cómo se le restaura? Entonces, pónganse de pie, hermanos. Vamos a orarle al Señor en este día. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos. Yo necesito la ayuda del Señor, hermano. A veces, ¿sabe, hermano, qué dice la Escritura? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, a veces nosotros, si nos enojamos, hermano, primero cálmese, ¿ok? Si tiene que hablar con alguien, cálmese y hable tranquilamente, no peque, porque
Aún diciendo la verdad podemos pecar. Entonces el propósito no es destruir a su hermano o ganarle un argumento. Nadie gana si usted dice, lo dejé callado. Lo dejé callado. Ahora sí, me salí con la mía. No ganó nada. Pero si usted le amonesta en amor y termina orando con su hermano, de rodillas con su hermano, y su hermano le abraza y le dice, gracias hermano por haberme exhortado. O tal vez lo deja con la palabra en la boca, pero a la semana le dice, hermano, gracias que me exhortaste aquel día. Necesitaba oír esa exhortación. Yo creo que todos nosotros entendemos, los que tenemos el Espíritu Santo entendemos de qué hablamos hoy. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, en esta hora queremos darte gracias, Señor, por tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor, por instruir nuestra vida, Señor Padre. Nosotros, Señor, solamente sabemos cómo hacer las cosas por tu palabra, Señor. Nuestros caminos son torcidos, Señor. Nuestro corazón es imperfecto, Señor. Es perverso. Tu palabra dice que es perverso más que todas las cosas, que tú lo conoces, Padre. Señor amado, nosotros oramos que el mismo amor que tú nos has dado, demos nosotros, Padre. Ayúdanos a crecer en el amor, Padre Celestial. Ayúdanos a amar a todos nuestros hermanos, Padre Santo. Ayúdanos a bendecir sus vidas. Ayúdanos que todo lo que hagamos, Señor, sea para ti y sea para bendecirlos a ellos también, Padre. Ayúdanos, Padre, a no ser soberbios. Ayúdanos, Señor, a ser humildes cuando se nos exhorta. Y si alguien nos exhortara equivocadamente, Señor Padre, ayúdanos también a ser sabios, Señor Padre. Y tal vez ministrar y bendecir la vida de aquel hermano, Señor. Padre, a los que caen, también ayúdanos, Señor Padre, a restaurarles, Padre Celestial. Ayúdanos a bendecir sus vidas, Padre. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, porque no conozco, Señor, a todos mis hermanos que están acá, Padre Celestial, y a todos los hermanos que nos ven por el internet. Pero, Padre Celestial, si hubiera algún hermano que está pasando alguna situación, Señor Padre, que no sabe cómo actuar, Señor Padre, dale sabiduría de tu palabra. Guíale en tu palabra, Señor Padre. Guíale en la oración, Padre, y guarda su corazón de la amargura también, Padre. Señor, gracias, Señor, por habernos instruido hoy, por habernos reunido aquí, Padre. En el nombre santísimo de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.